Cada mañana cuando despiertas, tu mente se encuentra en un estado vulnerable pero poderoso. Lo primero que te dices al abrir los ojos, lo primero que permites que invada tu mente, se convierte en la semilla de todo lo que vivirás durante el día. Es por eso que quiero enseñarte algo fundamental. La forma en la que te hablas a ti mismo determina tu destino. Sí, tu voz interior tiene el poder de empujarte hacia arriba o hundirte hacia abajo. Por eso debes aprender a hablarte de manera consciente, positiva y con convicción todos los días. Porque aunque no puedas controlar todo lo que sucede allá afuera, sí puedes decidir qué historia vas a contarte tú por dentro. Y esa historia lo cambia todo. Porque tu mente no responde a lo que pasa. Responde a lo que tú le dices sobre lo que pasa. Si cada mañana te despiertas diciéndote, esto va a ser difícil, tu cuerpo se prepara para resistir. Pero si te despiertas diciendo, estoy preparado, puedo con esto, voy a avanzar, tu cuerpo responde con energía, enfoque y determinación. Tu diálogo interno es el piloto automático que dirige tu día. Lo que repites se convierte en tu actitud, y tu actitud define tus decisiones, y tus decisiones crean tus resultados. Así de claro, así de directo. Piensa en esto por un momento. Cada pensamiento que repites constantemente se convierte en una orden que tu subconsciente acepta sin filtro. Tu mente no se detiene a debatir si lo que dices es verdad o mentira, solo ejecuta. Si dices, soy un desastre, tu subconsciente no lo cuestiona, busca pruebas para demostrarlo, pero si afirmas, soy capaz de lograrlo, tu mente empieza a alinear tus emociones, tus recursos y tu enfoque para que así sea. Porque la mente, al igual que un asistente leal, se dedica a hacer realidad lo que tú le ordenas, sin juzgar, sin dudar. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas están repitiendo pensamientos que no eligieron conscientemente, frases heredadas, ideas prestadas, creencias que absorbieron desde la infancia sin darse cuenta. No sirvo para esto. Siempre me pasa lo mismo. Nada me sale bien. Y como lo repiten una y otra vez, lo convierten en verdad. En su verdad. Porque todo lo que se repite lo suficiente, se graba. Y todo lo que se graba se convierte en identidad. Yo aprendí hace muchos años que si quería cambiar mi vida, no bastaba con cambiar mis hábitos externos. Tenía que empezar por dentro, tenía que cambiar la forma en que me hablaba, porque lo que me decía en los momentos difíciles, lo que me repetía cuando estaba solo, lo que pensaba en silencio, era más poderoso que cualquier estrategia, curso o motivación externa. Y esa es la clave que hoy quiero entregarte a ti. El verdadero cambio empieza cuando tomas el control de tu diálogo interno, cuando decides conscientemente qué palabras vas a permitir que vivan en tu mente. Y esto no es algo que se hace una vez, es una práctica diaria, es una disciplina mental, porque tu mente, si no la entrenas, va a repetir lo que ha escuchado toda la vida, va a volver al patrón, a la queja, al miedo, a la inseguridad. Por eso necesitas estar alerta. Necesitas corregirla como corriges a un niño pequeño que aún no sabe lo que le hace bien, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Empiezas cada día hablándote con intención, con propósito, con poder, no con frases vacías, no con optimismo forzado, con afirmaciones claras, firmes, que se alineen con la persona que quieres ser. Dite a ti mismo, estoy listo para avanzar. Hoy decido dar mi máximo. Tengo todo lo necesario dentro de mí. Cada paso que doy me acerca a mi visión. Y no lo digas una vez, repítelo, vívelo, escríbelo si es necesario. Porque la repetición es la herramienta más poderosa que tienes para reprogramar tu mente. Todo lo que hoy sabes, lo aprendiste porque lo repetiste muchas veces. Y lo mismo ocurre con tu identidad. No naciste con creencias limitantes, las aprendiste. Lo bueno es que todo lo que se aprende se puede desaprender. Todo lo que se instala se puede reemplazar. Y aquí está una verdad que cambia vidas. Tú eres el programador de tu mente. Tú decides qué instrucciones le das cada mañana. Y si decides que cada día vas a instalar pensamientos de poder, de fe, de claridad, entonces cada día tu mente responderá con más fuerza, más enfoque y más resiliencia. Por eso, no empieces el día chequeando tu teléfono, revisando malas noticias o pensando en lo que no tienes. Comienza el día hablándote como un campeón, como un líder, como una persona que tiene un propósito claro y está caminando hacia él.
Porque cuando tú te hablas con poder, el mundo exterior comienza a adaptarse a esa energía. Haz de tu primera conversación del día la más importante. Que no sea una conversación de queja ni de duda, que sea una conversación de dirección, de afirmación, de liderazgo personal. Porque cuando te hablas con grandeza, no solo cambias tu estado emocional, cambias la calidad de tus decisiones. Y tus decisiones son las que marcan el camino que estás construyendo. Así que quiero que entiendas esto como una urgencia. No puedes seguir dejándote arrastrar por pensamientos automáticos. No puedes seguir repitiendo la misma narrativa que te limita. Hoy es el día en que puedes tomar control. Hoy es el momento de convertirte en el arquitecto de tu realidad, empezando por tus palabras. Recuerda, la voz que más escuchas es la tuya. Y si esa voz no se convierte en tu aliada, terminará siendo tu peor enemiga. Elige hablarte con firmeza, con dirección, con verdad. Porque lo que te dices cada mañana determina la vida que estás creando. Y si empiezas por aquí, ya estás cambiando tu destino. Ahora que entiendes el poder que tiene tu diálogo interno al iniciar el día, es momento de dar un paso más profundo. Porque no se trata solo de hablarte bien un par de minutos por la mañana, se trata de construir desde dentro una mentalidad sólida, resistente, enfocada, una mentalidad que te sostenga incluso cuando todo a tu alrededor parezca temblar. Lo primero que debes saber es que tu mente no funciona por inspiración ocasional, sino por hábitos constantes. Lo que repites cada día, con palabras, pensamientos, emociones, se convierte en una estructura invisible que guía tus decisiones, tus reacciones, tus límites y tus ambiciones. Por eso, no basta con una afirmación poderosa dicha al despertar. Esa es apenas la chispa. Lo que importa es lo que mantienes encendido durante las horas que siguen. Y aquí es donde muchas personas tropiezan. Se levantan con buena intención, tal vez con alguna frase positiva en la mente, pero bastan unos minutos de distracción, un mensaje inesperado, una situación incómoda, para que todo ese impulso inicial se derrumbe. Vuelven los pensamientos de siempre, las dudas automáticas, las creencias heredadas que actúan como un eco constante. Esto no es para mí, no soy lo suficientemente bueno. ¿Y si fracaso otra vez? Esos pensamientos no surgen por casualidad, han sido alimentados durante años. Los llevas dentro como si fueran parte de ti, cuando en realidad son visitantes, ideas prestadas que nadie cuestionó en su momento. Y, sin darte cuenta, vives según ellos. Te adaptas, te limitas, renuncias, te justificas, y todo sin haber elegido conscientemente esa narrativa, ¿no? Por eso, antes de cambiar tus resultados, necesitas cambiar tu relación con tus pensamientos. No se trata de pelear con ellos ni de fingir que no existen. Se trata de observarlos con honestidad, de mirarlos como lo que son. Programas mentales instalados por repetición, no por verdad. Piénsalo por un instante. ¿Qué te repites cuando algo no sale como esperabas? ¿Qué voz se activa cuando estás solo, en silencio? ¿Qué parte de ti toma el control cuando aparece un reto inesperado? Si esa voz te dice que te detengas, que no puedes, que es mejor conformarte, entonces no estás tomando decisiones, estás repitiendo patrones, y ningún patrón te llevará a un destino distinto si sigues recorriendo el mismo camino interno. Cambiar tu diálogo interno no es un acto de motivación, es una decisión estratégica. Es como rediseñar los cimientos de una casa. Requiere atención, esfuerzo y una visión clara de lo que quieres construir. Porque si cada pensamiento que mantienes vivo moldea tu percepción del mundo, entonces cada frase negativa que aceptas sin filtrar se convierte en una barrera que tú mismo estás levantando. La buena noticia es que ningún pensamiento es definitivo. Puedes cuestionarlo, puedes reemplazarlo, puedes decidir conscientemente en qué creer. Y esa es una de las herramientas más poderosas que tienes. La capacidad de elegir tus ideas, de escoger tener eso en tu atención, de rechazar con firmeza todo aquello que no te construye, pero eso requiere entrenamiento. Porque tu mente, por naturaleza, tiende a repetir lo conocido, tiende a lo cómodo, a lo automático, incluso si eso automático te hace daño. Por eso, desarrollar un nuevo diálogo interno no es un ejercicio
ocasional. Es una práctica constante, como fortalecer un músculo que estuvo débil por mucho tiempo. Al principio cuesta, sientes resistencia, dudas, incluso incomodidad, pero poco a poco lo que antes era forzado se vuelve natural. Lo que antes te parecía extraño se convierte en tu nueva identidad. Y ahí es cuando comienza el verdadero cambio, porque ya no necesitas luchar contra cada pensamiento negativo. Tu mente, entrenada y firme, empieza a responder de otra manera. Empieza a recordarte lo que vales, lo que eres capaz de hacer, lo que ya has superado. Empieza a sostenerte en lugar de sabotearte. Por eso, el objetivo no es que nunca sientas miedo, duda o cansancio. El objetivo es que cuando esas emociones lleguen, porque siempre llegan, tu diálogo interno sea tan fuerte que no te detengas, que no renuncies, que no vuelvas atrás. Tu diálogo interno debe ser tu refugio, no un lugar al que temer, sino un espacio donde te encuentras contigo mismo y recuerdas tu propósito. Y no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas hacerte las preguntas correctas. ¿Qué versión de mí quiero construir? ¿Qué tipo de pensamientos me acercan a esa versión? ¿Qué frases ya no tienen lugar en mi mente? Si respondes con honestidad, sabrás por dónde empezar, y si actúas con constancia, verás cómo tu realidad externa empieza poco a poco a reflejar ese cambio. Este es el trabajo más importante de tu vida, convertir tu mente en un lugar habitable, sereno, fuerte, porque cuando tu mundo interior está en orden, el caos externo ya no te desestabiliza. Cuando tu voz interna te guía con claridad, ya no dependes de la aprobación, del azar, ni de las circunstancias. Entonces, y solo entonces, empiezas a vivir desde tu centro, con poder real, con dirección, con propósito. Y todo comienza aquí, con la decisión firme de cambiar la forma en que te hablas. Ahora que comprendes que tu mente puede ser moldeada y reprogramada a través del diálogo interno, es importante que descubras una verdad aún más profunda. Lo que te dices en los momentos difíciles tiene más peso que lo que eso te dices cuando te estoy dando. Pero va bien. La forma en que te hablas cuando te equivocas, cuando fallas, cuando las cosas no salen como esperabas, revela el verdadero estado de tu relación contigo mismo. Cualquiera puede hablarse con entusiasmo cuando hay logros. Es fácil decir soy capaz cuando se obtiene un reconocimiento o cuando todo fluye. Pero el verdadero carácter se forma en las caídas. Y es precisamente ahí, en ese instante de duda, de frustración o de dolor, cuando tienes una oportunidad única. Elegir conscientemente no ser tu propio verdugo, sino tu propio apoyo. Muchas personas han vivido tanto tiempo con una voz interna castigadora que ya no la cuestionan. Se equivocan y automáticamente se insultan mentalmente. Dudan y se reprochan. Tropiezan y se llaman inútiles. Como si el error fuera una prueba de incapacidad permanente. Como si fallar significara que ya no se puede volver a intentar. Esa forma de hablarse no es simplemente un mal hábito. Es una forma de violencia silenciosa que se perpetúa cada día y que con el tiempo deteriora la autoestima, la confianza y la capacidad de actuar con libertad. Lo que pocos entienden es que el crecimiento no ocurre en línea recta. Se avanza, se retrocede, se aprende, se intenta otra vez, y en ese proceso tu diálogo interno debería ser una herramienta de equilibrio, no una fuente de castigo. Porque si cada vez que te caes tú mismo te empujas más abajo con tus palabras, no solo estás fallando en la acción, estás reforzando una identidad equivocada, la identidad de alguien que no merece tener éxito. Por eso necesitas construir una voz interna que sepa hablar desde la comprensión sin perder la exigencia. Una voz que no te consuele con mentiras, pero que tampoco te aplaste con juicios. Una voz madura, firme y compasiva, porque tú no necesitas indulgencia, necesitas dirección, pero tampoco necesitas castigo, necesitas guía, y nadie mejor que tú para ofrecértela si aprendes a hacerlo bien. Cuando algo no salga como esperabas, en lugar de decirte todo lo arruinas, podrías decirte esto fue un error pero no me define, estoy aprendiendo, voy a analizarlo y seguir adelante. ¿Ves la diferencia? En ambos casos reconoces la realidad, pero en uno te hundes y en el otro te fortaleces. Y aquí hay un punto que casi nadie enseña. Tu diálogo interno no es solo para motivarte, también es para darte estructura mental, es para ayudarte a pensar con claridad. Porque en medio de la frustración, el caos emocional nubla la razón. Y si no tienes una voz interna que te recuerde quién eres,
que has superado y hacia dónde vas, fácilmente caes en espirales de desesperanza que no nacen de los hechos, sino de cómo los interpretas. La mente es experta en exagerar. Puede tomar un pequeño fallo y convertirlo en una catástrofe si se lo permites, pero también puede tomar una caída y convertirla en un trampolín si le das las instrucciones correctas. Todo depende del tipo de conversación que estés sosteniendo contigo mismo. Recuerda esto, tus pensamientos no son siempre la verdad, son filtros, interpretaciones, narrativas, y tu tarea diaria es examinar esas narrativas, corregirlas si es necesario y elegir con qué versión te quedas. Si después de un error solo te repites que eres un fracaso, ¿cómo esperas tener el coraje de intentarlo de nuevo? Pero si en cambio te dices, esto me va a hacer más fuerte, tu mente empieza a buscar aprendizajes en lugar de excusas. Hablarte bien en los momentos buenos es importante, pero hablarte bien en los momentos malos es indispensable, porque es ahí cuando más lo necesitas. Ahí es cuando una sola frase puede evitar que abandones, que sabotees todo, que tires por la borda semanas, meses o años de trabajo. Ahí es cuando una sola palabra puede reactivar tu visión, tu enfoque, tu determinación. Tú no estás solo en tu camino, te acompañas a ti mismo con cada pensamiento, cada frase, cada decisión. ¿Qué clase de compañía estás siendo para ti? ¿La voz que te levanta o la que te hunde? ¿El aliado que te impulsa? ¿O el juez que te sentencia? Si quieres avanzar en la vida, necesitas más que inteligencia o talento. Necesitas desarrollar la capacidad de guiarte desde dentro, de sostenerte cuando nadie más lo haga, de seguir creyendo en ti incluso cuando los dándose ciro externos. Todo eso empieza con tu diálogo interno. No necesitas esperar a ser perfecto para empezar a hablarte como alguien valioso. Al contrario, necesitas empezar a hablarte como alguien valioso para recordar que no necesitas ser perfecto para avanzar. Puedes mejorar, puedes aprender, puedes equivocarte y seguir. Ese es el juego real del crecimiento. La vida va a ponerte pruebas. Algunas las vas a superar, otras no. Pero lo que va a marcar la diferencia es cómo decides tratarte a ti mismo en cada paso del camino. La voz que elijas alimentar hoy será la que te acompañe mañana cuando enfrentes algo más difícil. Así que empieza desde ahora. No solo te hables con entusiasmo cuando ganes. Aprende a hablarte con sabiduría cuando caigas. Porque ahí, en ese momento donde todo dentro de ti parece dudar, es cuando más necesitas escucharte con claridad. Una vez que comprendes que tu voz interna puede sostenerte en los momentos difíciles, empieza a surgir una pregunta inevitable. ¿Cómo consolidar esa voz? ¿Cómo evitar que sea una chispa fugaz que se apaga con el primer viento y convertirla en una fuerza constante que te acompañe todos los días? La respuesta no es compleja, pero sí exige compromiso. Todo comienza por hacer de tu diálogo interno un hábito consciente. No algo esporádico que ocurre solo cuando te sientes motivado, sino un proceso deliberado que practicas incluso cuando no tienes ganas. Porque así como entrenas un músculo con repetición, así entrenas tu mente con intención diaria. Y la repetición, bien dirigida, es la base de toda transformación. Pero no cualquier repetición sirve. Repetir frases vacías no cambia nada. Lo que importa no es la cantidad de veces que te lo dices, sino el nivel de presencia con el que lo haces. Hablarte con poder no significa gritarte consignas vacías, significa decirte verdades que despierten tu compromiso. Frases que no solo suenen bien, sino que reflejen lo que realmente quieres construir, porque tu mente no necesita ruido, necesita dirección. Ahí es donde entran las afirmaciones conscientes, no como una moda superficial, sino como una herramienta de reeducación interna. Cuando decides qué frases vas a integrar en tu pensamiento diario, estás escogiendo con qué ideas quieres moldendear tu identidad. Estás dejando de repetir sin filtro lo que otros te dijeron en el pasado y estás comenzando a hablarte como la persona en la que te estás convirtiendo, ¿no? Una afirmación no es un deseo, es una declaración, una instrucción clara al subconsciente. Y lo más importante, debe ser en tiempo presente, porque tu mente no responde al algún día o al quizá. Tu mente reacciona a lo que entiende como real, como coactual, como urgente.
Por eso no digas seré disciplinado, di soy disciplinado, aunque todavía estés luchando por serlo, porque tu cerebro empezará a alinear tu comportamiento con esa idea para no vivir en contradicción. Ese es uno de los principios más poderosos de la psicología del cambio, la coherencia interna. Cuando repites con convicción una afirmación y lo haces día tras día, tu mente empieza a buscar pruebas para que esa afirmación tenga sentido. Comienza a cambiar tu percepción, tus decisiones, tus reacciones, no porque te estés engañando, sino porque estás sembrando una nueva narrativa, una narrativa que sustituye la antigua. Y con el tiempo, lo que al principio parecía un simple ejercicio de palabras, se convierte en un cambio estructural, porque ya no solo piensas diferente, te comportas diferente. No reaccionas igual, no tomas las mismas decisiones, no te relacionas igual contigo mismo, ni con los demás. Eso es transformación real. Y todo parte de una elección diaria. Elegir tus palabras con la misma responsabilidad con la que eliges tus acciones. Ahora bien, ¿por qué es tan importante el momento del día en que lo haces? Porque al despertar, tu mente está más receptiva, tu cerebro todavía no ha sido invadido por el caos externo, y por eso lo que le dices en ese instante tiene un impacto mucho mayor. Es como escribir sobre la arena húmeda antes de que se seque, la huella queda marcada, y por eso los primeros minutos del día no deberían estar en manos del azar, deberían ser dirigidos con conciencia. Imagina despertar y empezar el día con una frase como: hoy soy dueño de mis decisiones, hoy avanzo con claridad, hoy soy más fuerte que ayer. No se trata de repetirlo mecánicamente, sino de decirlo con intención, con una pausa, como quien planta algo valioso en la tierra, porque eso estás haciendo, sembrando, y lo que siembras, más tarde o más temprano, florece. Mucha gente no lo hace porque siente que no funciona, pero esa impaciencia es parte del problema. Estamos tan acostumbrados a buscar resultados inmediatos que cuando no vemos un cambio en pocos días, abandonamos. Y es ahí donde la mayoría fracasa, no por falta de capacidad, sino por falta de constancia. No entendieron que lo mental, igual que lo físico, responde al tiempo, a la repetición, al esfuerzo silencioso. Y no siempre vas a sentir motivación. Pero no se trata de motivación, se trata de dirección. Se trata de construir una estructura interna tan clara, tan firme, que incluso en los días grises sepas hacia dónde caminar. Las afirmaciones son como faros. No eliminan la tormenta, pero te recuerdan hacia dónde remar. Lo esencial es que sean tuyas, que no tomes frases prestadas sin hacerlas propias, que no repitas lo que suena bien si no conecta contigo. Pregúntate, ¿qué necesito recordarme cada día? ¿Qué parte de mí merece ser reforzada? ¿Qué ideas quiero dejar atrás? ¿Y qué nuevas creencias quiero instalar? Cuando tengas claras esas respuestas, empieza a construir tus afirmaciones desde ahí. Y no las dejes solo en tu mente. Escríbelas, léelas en voz alta, mírate al espejo si hace falta, que no queden flotando como ideas vagas, sino que se conviertan en anclas, en puntos de enfoque, en declaraciones firmes sobre quién eres y hacia dónde vas. Porque al final, de eso se trata, de tomar la voz que antes fue incierta y convertirla en dirección, de tomar el caos interno y convertirlo en orden, de dejar de hablarte como alguien que duda y comenzar a hablarte como alguien que construye. Porque cuando tú eliges tus palabras, también estás eligiendo tu destino. Y lo más poderoso es que nadie puede hacerlo por ti, pero también nadie puede quitártelo. Tu diálogo interno es tu territorio, es tu lugar de poder. Y si lo cuidas, si lo entrenas, si lo fortaleces cada día, no habrá circunstancia externa capaz de hacerte olvidar quién eres. Llegados a este punto, quizá pienses que todo lo que estamos hablando pertenece al mundo de lo invisible, pensamientos, creencias, afirmaciones, pero quiero que veas lo concreto, lo físico, porque tus palabras no solo afectan tus ideas, afectan directamente a tu cuerpo, sí, a tu respiración, a tu postura, a tu energía, y ese vínculo entre mente y cuerpo es mucho más inmediato de lo que imaginas. Cada vez que te dices "no puedo", no es solo una frase, es una señal directa al sistema nervioso. Tus hombros se encogen, tu respiración se vuelve superficial, tus músculos se tensan. Lo que piensas se traduce en química y lo que sientes se convierte en comportamiento. Y ese comportamiento sostenido día tras día moldea tu realidad. No hay magia. Hay biología, hay neurociencia, hay coherencia entre lo que dices y cómo te mueves en el mundo.
Y lo inverso también es cierto. Cuando eliges afirmaciones de poder, cuando te hablas con convicción, algo cambia en tu energía física. No porque hayas resuelto todos tus problemas, sino porque has reordenado tu estado interno. Y desde ese estado, más firme, más enfocado, más abierto, eres capaz de tomar mejores decisiones, de comunicarte con más claridad, de actuar con más determinación, ¿no? La mayoría de las personas subestima este vínculo. Se levantan y permiten que el cuerpo adopte una postura derrotada incluso antes de enfrentar el día. Camina un poco por cualquier ciudad y observa los rostros. Muchos miran hacia el suelo, los hombros caídos, el paso lento, como si ya hubieran perdido antes de empezar. Y no es que su cuerpo haya decidido sentirse así por sí solo, es que su diálogo interno los está arrastrando hacia una emoción de bajo nivel que se refleja físicamente en cada gesto. ¿Y qué pasa si este patrón se mantiene durante semanas, meses o incluso años? Lo que ocurre es que el cuerpo empieza a asumir como normal un estado que no lo es. Empiezan a operar desde la tensión, desde el cansancio, desde la resignación, y ese estado perpetuado genera consecuencias muy reales: baja energía, ansiedad crónica, dificultad para enfocarse, apatía. Y entonces, por supuesto, la persona se pregunta por qué no tiene motivación, por qué no avanza. Pero el origen casi siempre está en lo que no se ve, en cómo se habla a sí misma y en cómo ese lenguaje moldea su fisiología. Tú no eres una mente por un lado y un cuerpo por otro, eres un sistema completo. Y tu voz interna, esa que has aprendido a dirigir poco a poco, tiene el poder de activar o bloquear ese sistema cada día, ¿no? De ahí la importancia de ser consciente no solo de lo que piensas, sino también de cómo te sientes al pensarlo, ¿no? Haz la prueba. La próxima vez que te sientas desmotivado, cansado o disperso, no corras inmediatamente a buscar distracción o culpables. Haz una pausa, respira, observa tu postura. Escucha con atención el monólogo que está ocurriendo dentro de ti y luego haz algo distinto, di algo distinto, tal vez algo tan sencillo como: estoy presente, tengo el control, puedo moverme un paso más, y observa lo que ocurre en tu cuerpo. Es muy probable que tus hombros se eleven ligeramente, que tu respiración se haga más profunda, que tu ritmo interno cambie. Eso no es casualidad, es respuesta, es señal de que tu cuerpo está escuchando. Este pequeño acto, decirte algo nuevo y ver cómo tu cuerpo lo integra, es uno de los entrenamientos más potentes que puedes realizar. Porque cuanto más entrenas esa conexión entre palabra y cuerpo, más rápido puedes recuperar el control cuando te sientas caer. No necesitas esperar a que todo esté en orden para volver a centrarte. Solo necesitas una orden clara, una frase bien dicha, una decisión interna que se traduzca en movimiento. Y esto no es solo útil para salir de un mal momento, es la base de la preparación para los buenos, porque tu cuerpo necesita estar alineado con la dirección de tu mente. Si tú dices que quieres avanzar, pero tu cuerpo se comporta como si estuviera derrotado, hay una incoherencia que tu subconsciente va a detectar. Y como tu mente busca congruencia, va a ajustarse, sí, pero no necesariamente hacia arriba. Si no lo corriges, bajará tu nivel emocional para que encaje con tu fisiología. Es decir, vas a empezar a pensar peor solo porque tu cuerpo no acompaña. Ahora entiendes por qué algunos días, sin razón aparente, te sientes sin energía, sin ganas, con la mente nublada. No es mala suerte, no es flojera, es incoherencia entre tus pensamientos, tus palabras y tu cuerpo. Y la solución no está en esforzarte más, sino en alinearte mejor, en utilizar tu lenguaje verbal y corporal como una herramienta de calibración interna. Imagina lo que sería empezar cada mañana con una afirmación clara, dicha en voz alta y al mismo tiempo acompañada de una respiración profunda, una postura erguida, una presencia total. No necesitas gritar ni exagerar, solo estar ahí, completamente en lo que dices. En ese instante,
Estás reeducando todo tu sistema nervioso. Estás enseñándole a tu cuerpo cómo se siente la seguridad, incluso si todavía no ha llegado el resultado externo que deseas. Esa es la verdadera preparación. No esperar a sentirte bien para actuar, sino actuar de forma coherente para empezar a sentirte mejor. No esperar la oportunidad para ponerte de pie, sino ponerte de pie para estar listo cuando llegue. No hay acto pequeño cuando se trata de moldear tu energía. Cada frase cuenta, cada movimiento cuenta, cada segundo que eliges hablarte con claridad y habitar tu cuerpo con presencia, estás reconstruyéndote. Y eso con el tiempo se convierte en una identidad sólida, no de alguien que finge tener todo bajo control, sino de alguien que ha aprendido a responderse a sí mismo con respeto, con firmeza, con dirección, porque cuando aprendes a cuidar tu energía desde la raíz, desde tu diálogo y tu cuerpo, te conviertes en alguien difícil de derribar. No porque no sientas, sino porque sabes cómo regresar a ti, y eso vale más que cualquier motivación pasajera. Hay una verdad incómoda que muchas personas evitan mirar de frente. No se trata solo de saber qué hacer, sino de tener la paciencia para repetirlo hasta que funcione. Y no siempre vas a ver resultados rápidos. En realidad, muchas veces sembrarás en silencio, avanzarás sin aplausos, insistirás sin sentirte motivado. Pero ahí, precisamente ahí, es donde se construye una nueva identidad. No cuando haces algo una vez, sino cuando decides hacerlo todos los días, incluso cuando nadie te mira, incluso cuando parece que nada cambia. Vivimos en una cultura acelerada donde todo debe ser inmediato. Si no sientes el cambio en 48 horas, lo descartas. Si no notas una mejora clara en una semana, abandonas. Y lo más trágico es que no lo haces porque no puedas continuar si no pese en él, sino porque tu mente ha sido entrenada para desconfiar del proceso lento. Pero quiero que grabes esto. El verdadero cambio no es evidente al principio. Es silencioso, profundo y acumulativo. Imagina por un momento que tienes un vaso de cristal frente a ti. Cada vez que eliges hablarte con respeto, cada vez que corriges un pensamiento automático, cada vez que te afirmas con fuerza cuando dudabas, colocas una gota de agua en ese vaso. Una sola gota no cambia nada. Dos tampoco, pero si persistes día tras día llegará el momento en que ese vaso rebose. No por una gran acción repentina, sino por la suma de todas las pequeñas decisiones que fuiste tomando cuando nadie más lo notaba. Eso es lo que las personas exitosas han comprendido. No son más talentosas ni más afortunadas, son más consistentes. Son aquellas que, aunque no vean resultados inmediatos, no dejan de invertir en sí mismas. Siguen plantando, siguen repitiendo, siguen afinando su mentalidad, aunque el entorno les diga que no tiene sentido. Y es que la repetición no es solo una técnica, es una declaración silenciosa de compromiso. Cada vez que repites una afirmación, no estás tratando de convencer al mundo, estás reafirmando quién eliges ser, aunque todavía no lo sientas. Aunque la realidad externa no lo refleje, tú sigues repitiendo porque estás sembrando una nueva estructura interna. Y con el tiempo, esa estructura se fortalece tanto que deja de necesitar esfuerzo consciente. Se convierte en parte de ti. Pero para llegar a ese punto hay algo que necesitas cultivar: paciencia emocional. La paciencia no es esperar pasivamente, es sostener una intención clara sin rendirte ante el silencio. Es saber que mientras tú haces tu parte, día tras día hay procesos dentro de ti que se están ajustando, reconfigurando, despertando. Aunque no los veas, aunque no los sientas, están ocurriendo. Piensa en cómo aprendiste a caminar. Nadie te explicó la teoría del equilibrio. Nadie te dio una charla de motivación antes de dar tu primer paso. Simplemente lo intentaste una y otra vez, con torpeza, con caídas, con risas, con frustración, y lo lograste. ¿Por qué? Porque repetiste, porque el error no fue un obstáculo, fue parte del entrenamiento. Y lo hiciste sin cuestionarlo, sin ponerle plazos, sin exigirte resultados inmediatos. Lo hiciste con naturalidad, como debe hacerse todo lo importante. Y ahora que eres adulto, muchas veces olvidas esa lógica. Quieres reprogramar tu mente en 3 días, quieres borrar años de crítica interna con una frase bonita dicha 2 veces, y cuando no lo logras, concluyes que no funciona. Pero el problema no está en el método, el problema está en tu impaciencia. El verdadero crecimiento no grita, no exige atención, es silencioso, madura en la sombra, y cuando florece, no lo hace porque lo forzaste, sino porque lo cultivaste con constancia. Así funciona tu mente, así se moldea tu carácter, así se cambia una vida.
Por eso, en lugar de preguntarte cuánto falta, empieza a preguntarte cuánto has avanzado. En lugar de exigirte resultados visibles, observa tus reacciones. Respondes diferente, piensas con más claridad, te detienes a escucharte antes de juzgarte. Esas son señales de evolución que no siempre vienen en forma de grandes logros, pero que anuncian que estás caminando en la dirección correcta. Y si un día sientes que nada ha cambiado, no lo tomes como un fracaso, tómalo como una pausa, respira, revisa tus pensamientos, ajusta tus palabras, pero no abandones, porque rendirse justo antes del cambio es uno de los errores más comunes y más dolorosos, ¿no? Recuerda esto, todo hábito se forma a través de la repetición, no de la intensidad. Puedes tener una conversación interna muy poderosa un día, pero si al día siguiente vuelves al patrón anterior, tu mente no tiene con qué construir. En cambio, si cada día haces algo pequeño, si te repites una afirmación sencilla pero coherente, si eliges un nuevo pensamiento, aunque sea por unos minutos, eso tiene más impacto que cualquier motivación puntual. La pregunta entonces no es ¿cuánto me falta?, sino ¿puedo sostener este compromiso hoy, solo por hoy? No pienses en un año, ni siquiera en un mes. Pregúntate si hoy puedes elegir mejor tus palabras, si hoy puedes hablarte con menos dureza, si hoy puedes repetir, aunque sea una vez, esa frase que te recuerda tu valor. Si puedes hacerlo hoy, puedes hacerlo mañana. Y así es como se transforma una vida. Un pensamiento a la vez, una palabra a la vez, un día a la vez. El poder no está en lo que haces una vez, está en lo que haces siempre. Y esa constancia, aunque parezca invisible, construye resultados que un día serán imposibles de ignorar. Hasta ahora hemos hablado de sembrar nuevas palabras, de construir una voz interna más firme, más clara, más respetuosa. Pero hay un paso más, uno que muchas veces se ignora, quizá porque es más incómodo, más directo, pero también más liberador. Aprender a reemplazar activamente los pensamientos que te sabotean. No basta con añadir afirmaciones positivas si permites que las ideas negativas sigan ocupando espacio dentro de ti. No puedes transformar tu mente si solo construyes en un terreno lleno de escombros. Tarde o temprano, los cimientos se resienten. Por eso, hay un momento en el que ya no alcanza con repetir frases alentadoras. Tienes que enfrentarte con honestidad a los pensamientos que ya viven en ti, a esas ideas automáticas que se activan cuando menos lo esperas y que, sin que lo notes, te desvían de todo lo que estás construyendo, ¿no? Pensamientos como no soy suficiente, esto no es para mí, voy a fallar otra vez, no tiene sentido seguir intentando, no vienen desde la lógica, no vienen desde la verdad, vienen desde la repetición, desde el miedo, desde heridas no resueltas. Y si no los cuestionas, si no los sustituyes de forma consciente, seguirán allí saboteando desde las sombras, incluso mientras intentas avanzar por la superficie. Reemplazar un pensamiento no significa pelear con él. No se trata de resistirlo ni de castigarte por tenerlo. Se trata de observarlo y decir, ya no me sirve. Esta idea pudo protegerme en el pasado, pudo tener un sentido cuando era más inseguro, más vulnerable, pero hoy ya no la necesito. Porque eso es lo que muchos no ven. Incluso los pensamientos negativos nacen con una intención protectora, pero cuando se vuelven una cárcel, es momento de abrir la puerta. La mente tiene la capacidad de reconfigurarse, no solo para aprender cosas nuevas, sino para desaprender lo que ya no es útil. Y esa es tu tarea diaria. No solo añadir luz, sino limpiar el espacio. No solo construir nuevas creencias, sino de detectar y reemplazar las antiguas. Porque muchas veces no es que te falte poder, es que estás usando tu energía para mantener creencias que te drenan, que te frenan, que te confunden. ¿Y cómo se reemplaza un pensamiento limitante? Primero, reconociéndolo. Tienes que escucharte con atención. Tienes que atrapar esas frases que surgen en automático cuando las cosas no salen como esperabas. Y no con juicio, sino con curiosidad. Con la mirada del que quiere entender, no castigar. Una vez que lo detectas, hazte esta pregunta. ¿Esta frase me empodera o me limita? Si la respuesta es que te limita, ya sabes que no tiene lugar dentro de ti. Y entonces, el siguiente paso es reemplazarla por algo mejor. Algo que sea igualmente creíble, pero que apunte a una versión más elevada de ti. Por ejemplo, si surge el pensamiento, nunca voy a poder con esto, no intentes pasar directamente a un soy el mejor del mundo.
porque tu mente lo va a rechazar. Busca una frase realista, pero expansiva. Algo como: aún no sé cómo resolverlo, pero estoy aprendiendo. Esa afirmación es honesta, pero también te abre posibilidades. Es un puente entre lo que hoy sientes y lo que mañana puedes lograr. Este proceso, hecho una vez, parece insignificante, pero hecho 100 veces, transforma tu sistema de pensamiento. Tu cerebro empieza a entender que tú ya no eres un receptor pasivo de ideas, sino un creador consciente de tu enfoque. Ya no aceptas cualquier frase que aparezca. Ya no dejas que tu mente actúe como un canal abierto para el ruido del pasado. Ahora tú decides qué se queda y qué se va. Y eso, aunque parezca simple, es uno de los mayores actos de poder personal que existen, porque cuando tú eliges tus pensamientos, también estás eligiendo tus emociones. Y tus emociones, como bien sabes, determinan tu energía, tu lenguaje corporal, tu claridad. Cada pensamiento que reemplazas es una cadena menos, una distracción menos, un obstáculo menos. Pero no te engañes, no es un proceso cómodo, requiere atención constante, requiere estar dispuesto a interrumpirte a ti mismo en mitad de un patrón automático, requiere valentía para no creer todo lo que piensas, y madurez para elegir un pensamiento nuevo, incluso cuando el antiguo parece más cómodo. Porque los pensamientos limitantes, aunque dañinos, tienen algo adictivo, son familiares. Te ofrecen la falsa sensación de estar en control. Te dicen: mejor no lo intentes, así no te decepcionas, y a corto plazo, eso parece protección. Pero a largo plazo, es parálisis, es vida sin riesgo, es estancamiento disfrazado de prudencia. Por eso, reemplazar pensamientos no es solo una técnica mental, es una declaración de identidad. Cada vez que eliges una idea más poderosa, estás eligiendo convertirte en alguien más valiente, más libre, más enfocado. Y lo más estás recuperando la soberanía sobre tu mente. Estás demostrando que el pasado no tiene el derecho de seguir escribiendo tu presente. Hazlo cada día, hazlo en silencio, hazlo sin esperar aplausos. Detecta, cuestiona, reemplaza una y otra vez, hasta que un día mires atrás y no reconozcas al que eras, no porque todo en tu vida haya cambiado, sino porque tú ya no piensas igual, ya no hablas igual, ya no decides igual, porque reemplazaste el ruido por dirección, y esa dirección sólida, firme, clara, esa es la que marca la diferencia entre una vida repetida y una vida elegida. Una de las consecuencias más poderosas y también más invisibles de tu diálogo interno es esta: moldea tus decisiones, no en voz alta, no de forma explícita. Lo hace en silencio, como una corriente subterránea que define hacia dónde vas, qué riesgos tomas, qué caminos ni siquiera te permites considerar. Cada pensamiento que repites, cada palabra que te dices, cada frase que toleras en tu mente, se va acumulando hasta formar lo más valioso y a la vez lo más frágil que tienes: tu criterio interno. Esa brújula que utilizas para decidir si algo es para ti, si vale la pena, si lo intentas, si esperas, si actúas o si te rindes antes de empezar. Y aquí es donde muchos se pierden, no porque no tengan metas, sino porque han sido programados para desconfiar de sus propias decisiones. Llevan tanto tiempo hablándose con inseguridad que ya no distinguen entre precaución y parálisis. Viven con el freno de mano puesto, dudando de cada paso, atrapados en pensamientos circulares que no conducen a ningún movimiento real. Lo curioso es que desde fuera parecen personas lógicas, incluso inteligentes, pero por dentro hay una tormenta de microdecisiones que no se resuelven, porque cuando tu diálogo interno está contaminado de duda constante, ni siquiera los caminos correctos se sienten seguros. El resultado es predecible: una vida llena de intentos a medias, planes sin ejecutar, talento no expresado, oportunidades que se ven pasar, no porque no existan, sino porque en el fondo la voz interna susurra: ¿y si te equivocas? ¿Y si no es para ti? ¿Y si no estás listo todavía? Y lo más triste no es que esa voz exista, sino que muchas veces suena tan familiar que ya no se distingue de tu verdadero pensamiento. Se ha camuflado tanto tiempo en tus procesos mentales que crees que eres tú
quien decide quedarse en lo conocido, cuando en realidad es tu diálogo interno, no entrenado, el que sabotea tu instinto, ¿no? Por eso, transformar tu diálogo interno no es solo un acto emocional, es un acto estratégico, es recuperar el poder de decidir con claridad, de moverte con dirección, de actuar desde un lugar de certeza interior. Incluso cuando el entorno es incierto, porque si solo te sientes seguro cuando todo está bajo control, vas a vivir atrapado. La vida, por definición, es imprevisible. Lo que necesitas no es control externo, sino solidez interna. Y esa solidez no se construye de la noche a la mañana. Se forma como se forjan los cimientos de una casa, en profundidad, con método, con repetición. Cada vez que eliges hablarte con firmeza frente a una decisión difícil, estás consolidando tu capacidad de liderarte. Cada vez que reemplazas una duda paralizante por una afirmación que te empuja, estás afinando tu brújula, estás enseñándole a tu mente que puede avanzar incluso sin garantías, porque confía en tu capacidad de adaptarte. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Esperan sentir seguridad absoluta antes de actuar, pero la seguridad no llega antes del movimiento, llega después. Es una consecuencia de la experiencia, no una condición previa. Por eso, si tu voz interna no está entrenada para impulsarte, vas a quedarte esperando eternamente el momento perfecto, el plan perfecto, la certeza perfecta, que nunca llega. Tú necesitas aprender a moverte con la información que tienes, a decidir con los recursos actuales, a confiar en que el resto del camino se irá iluminando a medida que avances. Y para eso, tu mente debe ser tu aliada, no tu obstáculo. Debe empujarte hacia la acción, no sujetarte con frases disfrazadas de lógica que solo alimentan el miedo. Una mente bien entrenada no es aquella que no tiene miedo, es aquella que sabe decidir a pesar del miedo, que sabe reconocer la diferencia entre una alerta real y una excusa disfrazada. Y eso solo se consigue si tu diálogo interno ha sido cultivado con intención, con verdad, con constancia, ¿no? Empieza por cosas pequeñas. No necesitas resolver tu vida en una tarde, pero sí puedes empezar a notar cómo te hablas cada vez que tienes que tomar una decisión. ¿Te das ánimo o te llenas de advertencias? ¿Confías en tu criterio o esperas la validación de los demás? ¿Actúas con claridad o te quedas atrapado en análisis infinitos que nunca llevan a una acción? Hazte esas preguntas, no para castigarte, sino para hacer visible lo que ha permanecido invisible, porque cuando tomas conciencia de cómo decides, te das cuenta de cómo vives. Y si puedes cambiar la calidad de tus decisiones, puedes cambiar completamente la dirección de tu vida, ¿no? Quizá no lo notes al principio. Cambiar un pensamiento no parece una gran victoria. Decidir moverte sin garantías puede parecer un salto pequeño, pero cuando lo haces una y otra vez, cuando fortaleces esa voz que dice, confía en ti, da el paso, ya aprenderás, entonces el efecto es acumulativo. Se vuelve parte de tu carácter. Y un carácter fuerte no necesita tenerlo todo resuelto para avanzar. Le basta con saber quién es. Recuerda esto, una mente entrenada para decidir no es la que acierta siempre, es la que no se queda estancada, es la que se corrige en el camino, es la que se adapta, es la que no confunde una caída con un fracaso permanente. Y sobre todo, es la que sabe qué voz escuchar cuando las demás se contradicen, ¿no? Esa voz está dentro de ti, tal vez no la has usado mucho, tal vez ha estado ahogada por años de dudas, miedos y ruido prestado, pero sigue ahí y puedes despertarla, puedes entrenarla, puedes hacer que sea tu guía más clara en los momentos más complejos. Solo necesitas volver a hablarte desde un lugar de liderazgo, de respeto, de propósito. Y cuando lo hagas, notarás que el mundo, sin haber cambiado, empieza a abrir caminos que antes no veías. Porque ahora decides desde otro lugar, desde tu centro. Hay algo que pocas personas comprenden hasta que ya es tarde. Cada palabra que repites dentro de ti no solo afecta cómo te sientes hoy, también está moldeando quién serás dentro de 5, 10 o 20 años. Tu diálogo interno no es un simple acompañante, es el arquitecto silencioso de tu identidad, es esa voz que ladrillo a ladrillo va construyendo la forma en que te ves, en que te mueves, en que te defines ante el mundo. Y aquí no hablamos solo de autoestima, hablamos de algo más profundo, más
más estructural, hablamos de identidad, porque al final no actúas según lo que deseas, actúas según lo que crees que eres. Si en el fondo te ves como alguien que siempre posterga, aunque te propongas ser disciplinado, acabarás abandonando. Si en lo profundo crees que eres débil, aunque repitas frases de motivación, tomarás decisiones frágiles. La mente no soporta vivir en contradicción con su identidad. Siempre terminará buscando la coherencia, aunque eso signifique autosabotearse. Por eso, si realmente quieres cambiar tu vida, necesitas ir más allá del comportamiento. Necesitas reescribir tu autodefinición. Y eso comienza inevitablemente por las palabras que usas contigo mismo cada día. Imagina por un momento que pudieras ver, como si fuera un diario invisible, todas las frases que te has dicho en los últimos años sobre quién eres. ¿Qué encontrarías ahí? No soy constante, siempre me falta algo, no tengo lo que se necesita, porque si esas frases han sido parte de tu narrativa interna durante mucho tiempo, entonces lo que estás viviendo ahora es simplemente el reflejo de esa historia repetida. El ser humano vive dentro del relato que se cuenta a sí mismo, y ese relato no se actualiza por sí solo, necesita ser intervenido, necesita que tú conscientemente comiences a cambiar los términos en los que hablas de ti, no como un ejercicio superficial, sino como una decisión profunda, la de dejar de arrastrar versiones antiguas que ya no te representan. No eres la misma persona que hace 5 años, no piensas igual, no sientes igual, no sueñas igual, y sin embargo, muchos siguen repitiendo las mismas frases que se dijeron cuando eran más inseguros, más inmaduros, más temerosos. Viven con una identidad desactualizada, como si llevaran puesta una ropa que ya no les queda, pero que no se atreven a cambiar porque es lo único que conocen. El problema no es haber creído en versiones limitadas de ti en el pasado, eso era parte del proceso. El verdadero problema es seguir creyendo en ellas ahora, cuando ya sabes que hay más dentro de ti. Más claridad, más coraje, más madurez. Pero para que eso tome forma en tu vida, tiene que tomar forma primero en tu mente. Tienes que comenzar a contarte una historia nueva, no perfecta, no idealizada, pero sí más justa, más precisa, más alineada con la persona en la que te estás convirtiendo. Y eso, una vez más, empieza con las palabras. No puedes esperar construir una identidad fuerte si cada día usas un lenguaje que te debilita. No puedes verte como un líder si en silencio te repites que no estás preparado. No puedes crear una vida poderosa si tu narrativa interna sigue girando en torno al miedo, a la culpa, a la insuficiencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Empieza por redefinir las frases que usas para describirte. No digas, soy malo con el dinero. Di, estoy aprendiendo a manejar mejor mis finanzas. No digas, soy impaciente. Di, estoy entrenando mi capacidad de esperar. Cambia el soy así por estoy en proceso. Porque eso es lo que eres, un proceso. Una construcción, un ser en constante transformación, y la manera en que te defines no debería ser una sentencia, sino una posibilidad. Este cambio de lenguaje puede parecer sutil, casi insignificante, pero tiene un poder inmenso porque cuando cambias la forma en que hablas de ti, tu cerebro empieza a trabajar para sostener esa nueva narrativa, empieza a buscar evidencia de que estás creciendo, empieza a responder con nuevas ideas, nuevas decisiones, nuevas emociones, porque ahora tiene una nueva identidad a la que responder. Y ese es el punto clave. Tu diálogo interno crea tu identidad y tu identidad guía todas tus decisiones. No es al revés. No esperes cambiar tu comportamiento para luego verte diferente. Empieza por verte diferente y tu comportamiento cambiará como consecuencia. Porque si tú te ves como alguien disciplinado, empezarás a actuar con más enfoque. Si te ves como alguien valioso, empezarás a poner límites sanos. Si te ves como alguien capaz, empezarás a asumir retos que antes evitabas, no por magia, por coherencia. La mente quiere ser coherente, esa es su naturaleza. Si le das una nueva identidad, trabajará para hacerla realidad, pero tienes que ser tú quien tome la decisión de actualizarla. Nadie lo hará por ti, nadie conoce tu mundo interno tanto como tú. Nadie sabe qué historia llevas repitiendo años. Nadie tiene tanto acceso a tu mente como tú mismo. Y ese poder, usado con conciencia, puede transformar no solo tu forma de pensar, sino tu forma de vivir.
Hazte esta pregunta: ¿quién sería yo si dejara de repetirme las frases que ya no me sirven? ¿Qué posibilidades se abrirían si me hablara desde el respeto, desde el crecimiento, desde la fe en mí mismo? ¿Qué decisiones empezaría a tomar si creyera realmente que estoy preparado? Las respuestas a esas preguntas no están afuera, no dependen del entorno, ni de la suerte, ni de las opiniones ajenas. Están dentro de ti. Y puedes empezar hoy con una frase, con una definición, con una palabra nueva que, repetida con intención, sustituya la voz antigua que te decía que no podías. Porque al final, tu identidad no es un destino, es una construcción diaria. Y cada vez que hablas de ti, estás colocando un ladrillo más. La pregunta es, ¿estás construyendo un lugar seguro y poderoso donde crecer? ¿O estás levantando una prisión donde siempre serás menos de lo que podrías ser? Elige bien tus palabras, porque en ellas se esconde la versión de ti que vivirás mañana. Hasta ahora hemos hablado de lo interno, de tu mente, tu identidad, tu historia personal, pero hay una dimensión que muchas veces se pasa por alto. Lo que tú te dices no solo te afecta a ti, afecta también a los demás. Tu diálogo interno no es un fenómeno aislado, se filtra, se nota, se proyecta en cada gesto, en cada conversación, en cada decisión que tomas frente a los otros. Quizá crees que puedes esconder lo que piensas de ti mismo, que si sonríes lo suficiente o hablas con seguridad, nadie va a notar tus dudas. Pero la energía no miente, el lenguaje corporal no miente, la forma en que caminas, en que escuchas, en que miras, en que reaccionas, todo eso está siendo moldeado constantemente por lo que tú te estás repitiendo por dentro. Si en el fondo de tu mente se repite la idea de que no vales lo suficiente, eso se manifiesta en cómo te relacionas. Tal vez no lo dices con palabras, pero se percibe en el tono con el que te expresas, en la forma en que evitas ciertas conversaciones, en cómo te posicionas en un grupo, en el modo en que cedes siempre para no incomodar, o en cómo exageras para sentirte aceptado. Y aquí hay una verdad poderosa que muchos no quieren enfrentar. La calidad de tus relaciones es, en gran parte, un reflejo de la calidad de tu diálogo interno. No puedes establecer vínculos sanos si tu mente está en guerra contigo. No puedes comunicarte con claridad si dentro de ti hay confusión constante. No puedes dar amor desde un lugar auténtico si dentro de ti se repite la idea de que no lo mereces. Las personas que más paz irradian no son las que lo tienen todo resuelto, son las que se han reconciliado con su propia voz. Son aquellas que ya no viven justificándose, ni compitiendo, ni tratando de demostrar quiénes son. Saben lo que valen. Y eso se siente. No hace falta que lo digan. Lo transmiten. Y lo que transmiten transforma. Por eso es tan importante comprender que tu transformación no es solo un beneficio personal, es también un acto de responsabilidad con tu entorno. Cada vez que eliges hablarte mejor, también estás enseñando a los cómo tratarte. Estás marcando un estándar. Estás mostrando con tu actitud que hay límites que no vas a cruzar, que hay formas de trato que no vas a permitir, que hay una dignidad que no depende de las circunstancias, sino del respeto que tú te tienes a ti mismo. Y lo más valioso es que esto no se impone, se contagia. Cuando alguien en un grupo comienza a cambiar su forma de hablarse, a actuar con más conciencia, a caminar con más calma, inevitablemente otros empiezan a preguntarse: ¿qué ha cambiado en él? ¿Por qué ahora parece tan centrado? ¿Por qué ya no necesita validación externa? Y aunque no lo digan en voz alta, empiezan a mirar en su interior, empiezan a observar su propio diálogo. Y así, sin darte cuenta, tu evolución personal se convierte en un espejo que invita a otros a crecer. Pero el efecto contrario también ocurre. Si dentro de ti solo hay crítica, exigencia desmedida, reproche constante, eso también se proyecta. Porque quien vive hablándose con dureza muchas veces mismo modo, no por maldad, sino porque el lenguaje que domina su mente ya no distingue entre uno mismo y los otros. Y eso deteriora relaciones, cierra puertas, crea distancias. No puedes dar desde un lugar que está vacío. No puedes conectar desde un lugar donde todo es juicio. Por eso, si quieres mejorar tus vínculos, empieza por mejorar tu conversación interna. No esperes a que los demás cambien. No dependas
de que el mundo te trate con respeto para empezar a respetarte tú primero. Hazlo tú, inicia tú y observa lo que sucede. Te darás cuenta de que cuando te hablas con claridad, puedes escuchar mejor a los demás. Cuando ya no estás intentando demostrar tu valor en cada interacción, puedes estar realmente presente, puedes escuchar sin defenderte, puedes hablar sin imponerte, puedes disentir sin atacar, porque tu valor ya no está en juego, está claro, está firme, está asumido, y entonces las relaciones cambian, no porque todos a tu alrededor se vuelvan perfectos, sino porque tú ya no reaccionas desde la carencia, reaccionas desde la solidez, desde un lugar donde sabes quién eres y qué permites. Y ese tipo de energía, firme pero serena, es una de las fuerzas más transformadoras que existen. Muchos buscan técnicas para mejorar su comunicación, cursos, libros, fórmulas, pero lo que pocos entienden es que ninguna técnica puede compensar una identidad rota. Ninguna fórmula de comunicación externa va a funcionar si tu diálogo interno es un caos. Y si quieres tener relaciones auténticas, tienes que empezar por ser auténtico contigo mismo. Si quieres hablar con verdad, primero tienes que vivir en verdad, ¿no? Así que empieza hoy, donde estés, con quién estés. Obsérvate. Escucha cómo hablas cuando estás con otros. ¿Te escondes? ¿Te minimizas? ¿Te comparas? ¿Te sobreexplicas? Todo eso son pistas. No para juzgarte, sino para entender lo que aún necesitas sanar. Porque cuando tu voz interna se llena de respeto, tu presencia se llena de fuerza. No hace falta levantar la voz. Tu sola forma de estar empieza a decirlo todo. Recuerda, tu forma de hablarte se convierte en tu forma de estar en el mundo. Y tu forma de estar en el mundo influye en todo lo que haces, en todo lo que creas y en todo lo que atraes. No subestimes ese poder, porque puede ser el puente que conecta lo que piensas con lo que realmente vives. O puede ser la barrera invisible que te separa de una vida más plena. Tú decides.